Buenos días, somos el grupo 2 del paralelo 3 de la ingeniera Francisca Flores. Nuestro grupo está formado por Solís Chan, Isaac Javier, Macías Mesa, Cristian David, Carranza Castro, Roger Isaac. y les presentamos el trabajo autónomo 1 de fecha 9 de mayo del 2017. Tema 1, correspondiente a la sesión 1. Un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en una línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dado por la ecuación x igual bt cuadrado menos ct al cubo, donde b es igual a 2.40 metros sobre segundo cuadrado y c es igual a 0.120 metros sobre segundos al cubo. Determinar a. La velocidad media del auto entre intervalos de t0 a t10. B. La velocidad instantánea del auto en t igual 0 y en t igual 5 segundos. Y el último literal C. ¿Cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse? En base a los literales que pide el problema, dice la velocidad media del auto entre el intervalo t igual 0 a t igual 10. Entonces, la velocidad media sabemos que es la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. Ya. Para poder calcularla, tenemos que calcular la posición en los instantes que nos dice el problema, que serían t igual 0 y t igual 10. Entonces, procedemos a calcular. Aquí tenemos la ecuación de la posición con respecto al tiempo. Entonces, vamos a evaluar. Nos dan el valor de B y el valor de C. Entonces son constantes. Y las reemplazamos. Ya. Una vez que tenemos la ecuación con los valores reemplazados, procedemos a reemplazar los valores del tiempo. Entonces decimos que x, cuando el tiempo es 0, va a ser igual a 0, ya que todo número multiplicado por 0 es 0. Ya. Ahora vamos a proceder a calcularla cuando el tiempo es 10. Ahora para la resta de estas dos nos da 120. Y como es posición, metros. Ya. Ahora que ya tenemos la posición, podemos pasar a calcular la velocidad media, que sería velocidad media igual la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo, lo que es igual, cuando esté en 10 sería 120 metros menos 0 metros sobre el tiempo 1 que nos da, el tiempo 2 que nos dan es 10, el tiempo 1 es 0. Entonces nos queda algo así. Por lo que procedemos a simplificar y nos queda que la velocidad media fue 12 metros sobre segundo. Literal B, nos pide calcular la velocidad instantánea del auto en tiempo igual 0 y tiempo igual 5. Entonces, por definición, sabemos que la velocidad instantánea no es más que la derivada del vector posición con respecto a la derivada del tiempo. Como tenemos la ecuación de la posición, la vamos a derivar.
Chao. De X. Sí, igual lo corto. 1, 2, 3. Una vez que la derivamos, sabemos que esta es la velocidad instantánea, entonces vamos a reemplazar. También no se reemplaza las constantes B y C. Y nos quedaría Cero 36. ya. Ahora también, nos pide la velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 0 y cuando el tiempo es igual a 5. Entonces, lo que hacemos simplemente es reemplazar el valor de donde está la incógnita. La velocidad instantánea cuando el tiempo sea 0 va a ser 0. Y la velocidad instantánea cuando el tiempo sea igual a 5 segundos nos va a dar 15. Ajá. 15 metros sobre segundos. Literal C. ¿Cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse? Ya. Lo que nos está pidiendo es el tiempo. Y como literal dice, hasta que el auto vuelva a detenerse, sería cuando su velocidad final vuelve a ser 0. Entonces, derivando la posición, obtenemos la velocidad. Y luego, empezamos, igualamos la velocidad 0. Igualamos 0 a nuestra ecuación. Luego procedemos a sacar factor común. Ya. Luego, de esta forma nos arroja la primera raíz, que dice que t es igual a 0. Y la segunda raíz luego procedemos a despejar el t, que es el tiempo, lo que buscamos. Igualamos a 0. Luego procedemos a despejar t. Y queda 13.33. ¿Verdad? Sí. Sería 13. Punto 33. Segundos. La respuesta es 13.33 segundos, que es el tiempo en el que el auto vuelve a detenerse, o sea que su velocidad final vuelve a ser 0. Nos da también t igual 0 porque en el segundo 0 el auto sigue en reposo. Ahora el problema 2 de la sesión. Sí. Ya. A continuación vamos a resolver el problema 2 de la sesión 2. Dice así: el vector velocidad del movimiento de una partícula viene dado por la velocidad es igual a 3t menos 2 en la dirección de la y más 6t2 al cuadrado menos 5 en la dirección de las j, y sus unidades metros sobre segundos porque es una velocidad. Dice, si la posición del móvil en el instante t es igual a 1 segundo, el vector posición es igual a 3 en la dirección de la y menos 2 en la dirección de las j, y la unidad metros porque es una posición. Nos pide determinar el vector posición del móvil en cualquier instante y el vector aceleración en función del tiempo. Bueno, como nos piden hallar el vector posición en cualquier instante de tiempo, entonces debemos de hallar
una ecuación que esta dependa de t, por lo que vamos a integrar b mediante aquella fórmula que dice que x es igual a x sub 0 más la integración de t a t sub 0 de b de t, donde b va a ser nuestra velocidad y x sub 0 va a ser nuestro vector posición inicial, que en este caso va a ser 3i menos 2j, y t sub 0 va a ser un t igual a un segundo. T será la variable en la que dejaremos expresado para tener la posición en cualquier instante. Entonces comenzaremos a reemplazar menos 2j más integral de t 0 es 1 y reemplazamos el b. 6 por t al cuadrado menos 5, cierra paréntesis, la dirección de la acción. Por dt. Ya, pues entonces lo que primero vamos a empezar por separado es integrar esto. Como son sumas, la integración se puede dividir. Así que integramos el primer término, que será 3. ¿No? Aquí. Ah, ya, aquí. Creo que se forma. Ah, no, sí. No, ya, ok, ahí lo cortamos y ya, seguimos. Lo que haremos es integrar por separado cada una de las componentes. Entonces la integración de esto sería 3t al cuadrado sobre 2 menos 2t. Todo esto por i más 6 por 2, no, 6 t al cubo dividido a la 3 menos 5t. Esto en dirección de las j. Como es una integral definida, hay que reemplazar en t y en t sub 0, que es 1. ¿Ya? Entonces volvemos a bajar esto. Y comenzamos a reemplazar t y reemplazar como nuestro compañero dijo, tenemos que hallar el vector posición en cualquier instante de tiempo. Entonces eso lo vamos a hacer mediante la fórmula de x igual a x inicial más la integral definida entre t a t sub 0 de la velocidad por dt. X inicial es el vector de posición que nos dan acá, y t sub 0 vamos a poner un segundo con respecto al vector posición que nos dieron. Entonces comenzamos a reemplazar. X sub 0 es este vector posición y b es esta expresión. Luego de eso comenzamos a integrar por separados. 3t es 3t al cuadrado sobre 2 menos 2t en la dirección de las i, más i t al cubo sobre 3 menos 5t en dirección de la j. Como es una integral definida, tenemos que reemplazarlo en un intervalo, que va a ser de t a 1. Luego de eso reemplazamos por t y por 1. Nos quedan 3i menos 2j más 3t cuadrado i sobre 2 menos 2ti más 2t al cubo j menos 5tj menos 3 medios, más 2i menos 2j más 5j. Luego de eso agrupamos términos y simplificamos términos iguales, separamos en dirección de las j y en dirección de las i, y nos queda que x va a ser igual a 3 medios por t cuadrado menos 2t
más 7 medios en dirección de las y, más 2t al cubo menos 5t más 1 en j. Esta va a ser la expresión que necesitamos para cualquier posición, la posición en cualquier instante. En el literal B nos piden hallar la aceleración en cualquier instante de tiempo. En este caso sabemos que la aceleración es el cambio de la tasa de v en t, es decir, la derivada de la velocidad. Con esto podemos hallar la aceleración. Entonces lo que hacemos es derivar la expresión de v en i en j. Derivamos, sabemos que la derivada de 3t es 3, la derivada de menos 2 es 0, 3i nos va a quedar como coordenadas en i, y en el lado de j tenemos que la derivada de 6t cuadrado es 12t y menos 5 es 0. Entonces nos va a quedar que la aceleración en cualquier instante de tiempo va a ser igual a 3i más 12tj. Ya. El problema 3 de la sección 4 dice así: se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura, la pelota además es empujada por el viento, produciendo un movimiento horizontal con aceleración constante de más 2 metros sobre segundo cuadrado. Determinar a. la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. B. la altura máxima medida desde el suelo. Y C. el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo durante el tiempo de su vida. Bueno, como nos dice en el ejercicio, número 3 de la guía, nos dice que en el literal A nos pide la distancia horizontal entre el punto y el lanzamiento y el impacto. ¿Qué nos va a pedir en este punto? Nos va a pedir que nosotros tenemos una partícula que está a 50 metros en una azotea y va a salir con una velocidad de 20 metros sobre segundo. En primera instancia, lo que nosotros tenemos que determinar es nuestro nivel de referencia, el cual nos va a dar la posición de la partícula. Como está a 50 metros de altura, el nivel de referencia va a estar en el punto en donde la partícula sale con esa velocidad de 20 metros sobre segundo. Como nuestro nivel de referencia nos determina ya si es positivo o negativo, nosotros vamos a tener que nuestra aceleración por acción de la gravedad va a ser negativa, va a ser 9.8. Y la velocidad inicial que va a tener la partícula desde el inicio va a ser 20 metros sobre segundo, como lo determina el ejercicio, desde la azotea. Ahora, nosotros aquí en instancias tenemos el delta Y, el alcance que tiene en el eje de las Y, que sería, pero como nosotros tenemos nuestro nivel de referencia está basado en la partícula. Entonces, tenemos aquí, y todo lo que esté debajo de la partícula va a estar con un sistema de referencia negativo, cosa que el delta Y o el alcance máximo en las Y va a ser menos 50 metros. Hay que tener en cuenta el nivel de referencia. Para determinar el tiempo de vuelo, nosotros vamos a utilizar la ecuación de cinemática, que será el delta de desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero aquí tenemos una pregunta. Tenemos dos tipos de tiempo en los cuales nos va a determinar. A la hora de reemplazar, reemplazamos y después nos vamos a dar el detalle de cuál va a ser la duda o la pregunta que nos va a salir. Reemplazamos, delta Y va a ser menos 50, la velocidad inicial 20 metros sobre segundo y la acción de la gravedad, que sería la aceleración. Al despejar todo esto nos va a quedar una ecuación de segundo nivel, ya cuadrática. Pero en estos casos no podemos resolverlo si no es con la ayuda de la calculadora. Nosotros vamos a poner aquí en alfa, configuración, vamos a configurar nuestra calculadora en literal número 5, en las cuales serían las Casio
F991 Plus, ponemos número 5, determinamos con la opción número 3 la ecuación que se asemeja, que sería ax al cuadrado más bx más c, ponemos la opción número 3 y vamos a determinar cuál es el tiempo. Con esto nos va a salir dos tipos de tiempo, uno implícitamente positivo y el otro negativo. No existe tiempo negativo, cosa que nos vamos a quedar con el tiempo positivo. Vamos a poner que tenemos menos 4.9, 20 y 50. Y nos va a salir un tiempo de vuelo de 5.83. Corrección ante todo. Pásale otro marcador. Negro, mejor. Sí, un marcador. 5.83. Cosa que nuestro tiempo de vuelo de la partícula desde la azotea hasta el terminal, tiempo de vuelo va a ser de 5.83. Ya ahí. Cabe recalcar que en este punto solo tenemos velocidad en y, más no velocidad en x. La velocidad en x la produce la aceleración dada por el viento. Ahora a continuación mi compañero va a seguir resolviendo. Como también nos pide en el literal número A, nos pide la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y de impacto. Bueno, utilizamos la misma ecuación, pero en función de las x. Sería delta de desplazamiento en x, la velocidad que toma la partícula en x, que sería 0, como lo acaba de recalcar mi compañero, más un medio de la aceleración por el tiempo de vuelo al cuadrado, que ya lo tenemos. Reemplazamos, sería un medio, más la aceleración que nos dice el ejercicio, que es 2, de 2, que es constante, por 5.83. Eso nos determina el delta de desplazamiento entre El lanzamiento al punto de impacto. el lanzamiento al punto de impacto, que sería 33.98 metros. Sería desde aquí hasta todo el recorrido de la pelota al suelo. Al suelo. Ajá. Sobre el literal B. Ah, sigue. Ya. En el literal B nos pide la altura máxima medida desde el suelo. Bueno, la altura máxima. En esta vamos a utilizar la ecuación de la velocidad final. ¿Por qué? Porque en la velocidad final, al terminar en y, va a ser igual a 0. Y en la velocidad inicial, como cabe recalcar, nos da el dato de 20. Como la gravedad es quien va a afectar al ejercicio, lo tenemos aquí, 9.8 por el tiempo. El tiempo va a estar determinado por el despeje, que va a ser igual a 2.04 segundos. Y utilizamos la ecuación del delta y, que va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí vamos a determinar el delta de desplazamiento que va a tener la partícula en y, que sería la velocidad inicial en y por el tiempo, sería 50 más 20 por 2.004 más lo que tenemos aquí, dividimos la gravedad para 2, que es menos 4.9, por el tiempo que tenemos, que va a ser la partícula hasta la altura máxima. Cabe recalcar que ponemos los 50 metros porque el punto de origen se encuentra acá y nos piden la distancia, la altura máxima desde el suelo. Entonces necesitamos sumarle esta altura, que es 50, por eso lo ponemos acá. Sí. Y nos queda que el desplazamiento en y va a ser de 80.08. Bueno, en el literal número C nos pide el valor de las componentes tangenciales y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo durante el tiempo de subida. Ahora, con lo previo que nosotros teníamos en literal A y B, vamos a dejar constante lo que sería la aceleración por el nivel de referencia, la velocidad inicial en y, la velocidad inicial en x, el delta y, que sería menos 50,
y nos vamos a determinar la velocidad en 60 metros. Como podemos plantear, utilizamos la ecuación de la velocidad final en y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2a, que sería la aceleración por el delta de desplazamiento. Como podemos ver, aquí lo que nos va a cambiar va a ser el delta y, porque como nos piden 60 y nosotros tenemos nuestro nivel de referencia que sería en 50, la variación que va a haber aquí, la velocidad la misma, la aceleración 9.8 menos 9.8, pero aquí va a ser la resta de lo que nos piden menos el nivel de referencia que sería 50, que vale 10. Con esto vamos a obtener que la velocidad final en y va a ser igual a 14,28 metros sobre segundo. Con esto nosotros vamos a determinar la velocidad final en x, que sería los dos que nos daba el ejercicio de la aceleración constante en un tiempo cero, y el tiempo de vuelo que vamos a tener, que sería 5.83, que nos va a dar 11.66 metros sobre segundo. Con esto vamos a sacar la velocidad tangencial, que sería la velocidad final de y al cuadrado más la velocidad final de x al cuadrado. Reemplazamos, que sería 14,28 al cuadrado más 11.66, y nos va a dar que la velocidad tangencial es igual a 18.44 metros sobre segundo. Con esto previo, nosotros vamos a utilizar la velocidad final en y, la vamos a restar, menos la velocidad que tenemos como punto de referencia, que sería 20 metros sobre segundo, dividido por el tiempo de vuelo empleado para poder sacar la aceleración tangencial, que sería menos 0.98 metros sobre segundo, y previo a esto vamos a obtener que la aceleración centrípeta va a ser, o la normal va a ser igual a la raíz de 10 al cuadrado menos lo que estábamos utilizando, que sería la aceleración tangencial ya al cuadrado, y nos va a salir una aceleración normal de 10.04 metros sobre segundo. Literal D. Ahí ve. B, perdón, pregunta 4. Eso, sí. Hay que hacer el dibujo bien. ¿Viste la foto? ¿Qué foto? Bien, el ejercicio. ¿Tienes que hacer tu pregunta? La pregunta. Es que yo me No lo dibujé. Yo solo lo escribí. Borro ya. Sí, ya. Bueno, Problema 4 de la sesión 4. Un avión vuela desde un punto A a un punto B que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia en la dirección este. El viento sopla a 30 grados en la dirección sureste, con velocidad de 80 kilómetros por hora. Si la velocidad del avión es de 600 kilómetros por hora, determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Bueno, como nos explica aquí, a 3.000 metros, en el ejercicio dice desde un punto A a un punto B que se encuentra a 3.000 kilómetros. Lo que vamos a hacer es primero separar las velocidades. Que sería la velocidad en B, que sería la velocidad del viento, la velocidad en A, que sería la velocidad del avión con respecto a tierra, la velocidad de A en respecto a B, que sería la velocidad del avión con respecto al viento. Con esto nosotros utilizamos la fórmula de la velocidad, que sería la velocidad en A, que sería la velocidad con respecto a tierra, va a ser igual a la velocidad en B respecto al viento, más la velocidad del avión con respecto al viento. Después de esto nosotros vamos a sacar nuestras componentes. De acuerdo al gráfico nosotros ya tenemos establecidos nuestros ángulos que van a ser. Tenemos un ángulo θ que no sabemos cuál es, que nos va a determinar cuál va a ser la dirección del avión, y comenzamos a reemplazar de acuerdo a las componentes que están en cada punto, que sería la velocidad del avión con respecto al viento y la velocidad con respecto a tierra. Con respecto a tierra,
sería que tenemos en el eje de las X, tenemos XY, porque nos quiere determinar cuál va a ser el desplazamiento, más 0J, porque no tenemos ninguna componente J que nos describa el movimiento, va a ser igual a las componentes que van a estar en B, que sería respecto al viento, que serían 40i menos 40 raíz de 3J. Ajá, estos valores se dieron mediante las componentes De los ángulos. Ajá. Que sería X y Y, que sería 80 coseno de 60 menos 80 seno de 60. Y podemos obtener los componentes en este, que sería sur-este, más la que sería respecto al avión con el viento. Lo mismo, sacamos que sería 600 por el coseno de teta, que no sabemos, en el eje de la Y, más 600 coseno de teta en el eje de la J. Con esto podemos utilizar y reemplazamos, pero nos vamos a topar que cuál va a ser el ángulo teta. Para esto nosotros escribimos todas las velocidades y separamos las velocidades en J, que sería 40 raíz de 3J más 600 seno teta del respectivo J, igual a 0. Lo igualamos a 0 para poder obtener el teta a través del seno, el arcoseno, ya que sería 40 raíz de 3 dividido por 600, el cual nos va a dar un ángulo teta que va a ser igual a 6.6. Conociendo el ángulo teta, ya nosotros podemos reemplazar ya en la fórmula de la velocidad de A con respecto a tierra, que es lo que nos están preguntando. Ya cuál va a ser la velocidad en A con respecto a tierra, reemplazamos, que sería en las componentes de B, que sería la del viento, más BA, que sería con respecto del avión al viento. Entonces nosotros reemplazamos, multiplicamos 600 por seno de 6.6 más coseno de 6.6, nos da 596, le sumamos los 40 y nos va a dar 636 kilómetros sobre hora, que va a ser la velocidad respecto a tierra, ya, comparación del avión. Ahora, Y como el ejercicio nos pide el tiempo cuando el avión va a 8000 kilómetros, se hace el despeje. el despeje, como nosotros tenemos aquí, tenemos el desplazamiento que va a ser 8000 kilómetros, en la cual va a estar 0, que va a ser la velocidad, más la velocidad que va a ser de A con respecto a tierra, que sería 636, despejamos el tiempo y nos va a quedar que el avión a 8000 kilómetros va a ser de 4.72 segundos. Gracias. Gracias.